mejoramiento de análisis de ADN en los casos forenses, que le ha tocado investigar en su calidad de profesional experto, en los cuales ha sido presentado en distintos congresos forenses en Chile y en el extranjero. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro expositor. Okay, muy buenos días. Agradezco la presentación. Siempre es bueno, se da un poco de pudor que lo presenten y le cuenten un poco de su biografía. Pero bueno, así como lo señalan, soy bioquímico, me desempeño en el Labocar y siempre cuando me toca exponer, sobre todo cuando hay personas que son de otros países, hago una breve introducción de qué es lo que es el Labocar. Y bueno, el Labocar, ¿qué es lo que es? Es la unidad de carabineros de Chile que se preocupa de investigar el sitio de suceso. ¿Okay? Oh, no hay pantalla. Ya. Vamos a parar un momento porque no tenemos la pantalla para el público que está acá presente. Muchas gracias, Gustavo. Y proyecta inmediatamente. La proyección es inmediata. ¿Ya? Bueno, hace más dinámica la presentación de esa forma, ¿no? Que aparezca la pantalla. Ok, bueno, continúo. Para los que no conocen, o los que son principalmente personas que son extranjeras, ¿ya? O incluso también personal de Chile, como estudiantes, por ejemplo, yo antes de ingresar a Carabineros desconocía la labor del Labocar. Entonces, siempre tiendo a contarles un poco al público qué es lo que hace el Labocar. Es la policía de Chile. En Chile hay dos policías, la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, cada uno con sus unidades criminalísticas y también los que se encargan de hacer genética forense junto con el médico legal, que es la charla que vimos al principio. Bueno, cuando hay un delito y el fiscal del Ministerio Público decide trabajar con Carabineros, Carabineros concurre al sitio de suceso y son estos personajes que pueden ver que están de blanco con los trajes de bioseguridad. Pero en un contexto de genética forense, lo que recolectan los equipos son evidencias que pueden mantener sangre humana, fluidos sexuales, se pueden encontrar también elementos filamentosos que podrían corresponder a pelo humano y también lo que corresponde a objetos manipulados, donde uno puede recolectar células epiteliales. La genética forense está muy vinculada con la biología forense. ¿Okay? La Labocar tiene una unidad muy fuerte de biología forense que hace la determinación de estos fluidos y ellos pueden establecer que corresponden a que son de naturaleza humana. ¿Okay? Y pasándonos a la genética forense, a partir de esas muestras humanas, entendiendo que tenemos glóbulos blancos, espermio, pelo y células epiteliales, yo puedo hacer un comparativo de ADN con una muestra testigo. Bueno, ¿y esto en qué desemboca? En un informe pericial de genética forense, el cual es presentado como medio de prueba junto con otras disciplinas de la criminalística, documentología, balística, peritajes de armas, drogas, química, etc. Y en un tribunal, 3 jueces, utilizando estos medios de prueba, pueden establecer si una persona es vinculada o no y se le puede condenar a una sentencia ejecutoria. Bueno, eso por una parte, y esa es la realidad día a día de lo que hacen los laboratorios de investigación y particularmente la genética forense en Carabineros en el Labocar. Pero bueno, hay casos que son desafiantes, porque anteriormente uno puede imaginar bien un homicidio, delitos sexuales, hallazgos de cadáver, etc. Pero en Labocar, hace bastantes años atrás, encontramos unos casos desafiantes. ¿Ya? Esta introducción es para que se entienda por qué abordamos el tema acuático. Hubo un tipo de casos que eran los casos bomba, ¿sí? Donde en estos casos no había sangre, no hay semen, tampoco había pelos, entonces era muy complicado encontrar ADN, por lo cual nos llevó a nosotros como grupo investigativo a realizar investigación científica para poder determinar, en un caso de una bomba, de qué lugares puedo obtener mejores perfiles genéticos. ¿Okay? Y en ese trabajo determinamos que
eran las cintas adhesivas de aislante eléctrico. ¿Okay? Hicimos entonces nosotros un trabajo y esto lo publicamos, publicación científica. Lo mismo hicimos con los robos cajeros automáticos. También fue un caso distinto al habitual y empezaron a hacerse habituales. Por lo tanto, empezamos a buscar cómo encontrar ADN en cajeros automáticos detonados y nos dimos cuenta que la clave de esto es hacer mejor recolección de células epiteliales, donde aplicamos técnicas de doble tórula, agregar bacteriostáticos, mejorar los tiempos de levantamiento de muestras, etc. Y todo esto también culmina en publicaciones científicas, donde nosotros lo hemos publicado en la revista del Instituto Médico Legal, del Instituto Carlos Ibar, donde quedan documentados para que la comunidad científica pueda acceder a estas publicaciones. Particularmente el trabajo del ADN con las bombas lo presenté hace varios años atrás en la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense, donde conocí a este grupo con el cual he participado en varios años. Bueno, pero todo eso llega al antecedente de la presente investigación. Como bien decía el expositor de la charla inicial, Chile es un país de desastres. ¿Okay? Y mencionó incendios, desastres masivos, terremotos, pero hubo uno en particular que a nosotros uno que abordamos, que es el accidente que mencionaban en la mañana, el accidente de Juan Fernández. ¿Okay? Cae un avión al mar y era una misión recolectar determinar las causas del accidente y también recuperar los cadáveres y poder identificarlos. ¿Okay? Bueno, es un sitio de suceso acuático. ¿Okay? Había dificultad en la identificación. Yo vi un reportaje bastante bonito donde mostraban los buzos cómo trabajaban las muestras, pero me llamó mucho la atención porque era como un buceo normal. Entonces se me ocurrió preguntar si se pueden llevar las condiciones de criminalística al buceo, pero es una respuesta que ya estaba respondida porque efectivamente existe lo que es el buceo forense. ¿Okay? Y en Carabineros, en ese entonces, el capitán Luis Torres, él se dedicaba a esta especialidad y tuvo el interés o la iniciativa de crear la unidad de buceo forense en el Labocar. O sea, agregar a las disciplinas, al menú de disciplinas de investigativa, documentos, huellas, etcétera, agregar el buceo forense. Y también él por sus características de buzo experto, también era requerido por otros organismos científicos para hacer estudios científicos, como este estudio antártico, que es el que estoy mostrando en la imagen, donde el grupo del doctor Gustavo Chang recurría a sus servicios, porque no es llegar y meterse al mar a trabajar con muestras biológicas, y hay que ser bastante extremo. Entonces él tiene un montón de acreditaciones que va a ser correctamente presentado, pero en este punto de la historia quiero señalarles que había un interés de poder trabajar en criminalística en buceo forense. ¿Okay? Pero esta historia, ¿por qué se va dando? Porque justamente el año 2019, en ese entonces capitán, ya en esta altura mayor de Carabineros, tenía que hacer una tesis, y en esta casa de estudios, en la CIPOL. ¿Okay? La CIPOL es una casa de estudios, como fue bien presentado al principio de la presentación, de la jornada, y él tuvo que hacer una tesis. Entonces, Luis Torres tenía la idea de hacer una tesis y trabajando conmigo. O sea, hacer una tesis que mezclara el ADN con el buceo forense. ¿Okay? Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, tenemos entonces la idea del sitio de suceso acuático, o sea, trabajar algo bajo el mar con ADN. Conversamos los dos. Bueno, ¿qué idea tenemos para esto? Bueno, obtener perfil genético desde muestras humanas sumergidas en el mar, evaluando las condiciones del mar. Esa es como la primera idea que se nos ocurrió. Entonces ya empezamos como a buscar, bueno, ¿qué ponemos debajo del mar? O sea, hay que poner una muestra humana. Empezamos como a hacer como estudio, empezamos a averiguar qué tipo de muestra podía hacer, pero en ese entonces también, porque todas estas ideas se van dando, justamente en un congreso del Carlos Ibar, conocí al grupo del doctor Carrasco, que en paz descanse, falleció el año pasado, junto con la doctora Carolina Ostroza, que también nos acompaña en esta jornada, y ellos expusieron un kit para obtener ADN de piezas dentales. ¿Okay? El ADN se obtiene de dientes, pero ellos presentaban un kit donde señalaban que con la menor daño a la pieza dental y usando técnicas de dentista, de cirujano dentista, podían obtener ADN desde pulpa y para poder hacer identificación genética, y ellos señalaban en su trabajo que expusieron que obtuvieron ADN desde piezas dentales de mucha data anterior. ¿Okay?
Entonces, cuando él fue explicando, yo me di cuenta que el doctor Carrasco era cirujano dentista. Entonces, un cirujano dentista tiene acceso a piezas dentales y también al que dona el diente. ¿Qué dije yo? Le dije a Luis Torres, tenemos muestras humanas. Entonces, me acerqué al doctor Luis Torres y le planteé esta idea. Le señalé la idea que teníamos con Luis Torres de poner un resto humano bajo el mar, podía hacer dientes perfectamente, y como él también tiene la muestra de los donantes de los dientes, podíamos hacer el comparativo y evaluar la condición del mar. Al doctor Carrasco le gustó la idea, junto con la doctora Carolina Nostroza, y como buenos científicos hicieron la búsqueda bibliográfica, que a los que hacen ciencia o que ven estudios antes de publicar o hacer una tesis, es buscar bibliografía, googlear, dónde se había hecho esto antes, y el doctor Carrasco me señala muy asombrado de que esto no estaba en ninguna parte del mundo. Nunca se había hecho un estudio de esta característica, poner dientes bajo del mar. No estaba hecho. Lo que más se acercó, según lo que me informa el doctor Carrasco, es que encontraron un grupo que pescó agua de mar, y el agua de mar la llevaba al laboratorio, y ahí probó con dientes. Y otro estudio donde se hacía en un río, pero en mar nadie se había atrevido a hacerlo, porque primero requieren un buzo experto, porque hay que montar un experimento de tal característica que es un poco riesgoso incluso hacerlo. Por lo tanto, ¿qué hicimos nosotros? Establecimos entonces entre las tres instituciones, es decir, el Labocar de Carabineros, la Universidad de los Andes, que es donde se desempeñaba el doctor Carrasco y donde se desempeña actualmente la doctora Inostroza, junto con la CIPOL, la Academia de Ciencias Policiales, en el contorno de hacer el tema de tesis del buzo Luis Torres. Entonces, ¿cuál es el tema de tesis? Sitio de suceso acuático, dientes bajo el mar. Objetivo 1, evaluar la recuperación de ADN de piezas dentales sumergidas en el mar usando el kit que yo les mencioné que tenía la Universidad de los Andes. ¿Okay? Objetivo 2, de ese ADN que se recupera, ver cómo nos iba con la identificación de personas. Ese es el tema de tesis y esa es la idea central de la exposición que estoy dando en estos momentos. Entonces, bueno, ¿cuál es el diseño experimental del trabajo? Tenemos 7 donantes, o sea, a 7 personas que fueron a la consulta odontológica del doctor Carrasco, se les trajo distintas piezas dentales. ¿Ya? Aclaro para que no se enreden con los números, de una persona podía dar perfectamente 2 piezas dentales, 3 piezas dentales, 1 pieza dental, dependiendo del tratamiento odontológico que tuviera que hacerse. ¿Okay? Entonces tenemos 7 donantes y 7 conjuntos de piezas dentales y un total de 29 dientes. ¿Ya? Pero para que no pierdan la idea de la historia, son 29 dientes que corresponden a 7 personas. O sea, en el mejor de los casos puedo identificar 7 personas utilizando distintos tipos de dientes. ¿Okay? Estos dientes fueron dejados en el mar por 3 meses, luego recuperados, se utilizó el kit de extracción que realiza la Universidad de los Andes, y a través de marcadores STR se hace el comparativo con las muestras de referencia. Cada persona que se le extrajo el diente dio también una muestra bucal de referencia. Bueno, se comparan estos perfiles genéticos y se establece la identificación. ¿Okay? Es decir, si lo identifico o no. Y ese fue como el desafío para mí. Pero un trabajo en 3 partes. ¿Ya? La parte de poner los dientes bajo el mar, la parte de extraer el ADN utilizando el kit dental y la parte de poder identificarlo utilizando marcadores STR. Bueno, y esa es la primera parte de la presentación. Y ahora dejo con ustedes al Teniente Coronel Luis Torres en retiro, el cual va a exponerle cómo él se sumerge en el mar y el diseño experimental del trabajo en la parte marítima y en su especialidad. Agradecemos entonces a nuestro expositor por esta primera parte con un fuerte aplauso. A continuación, y tal como ya se señaló, se dirigirá a ustedes don Luis Torres Molina, Teniente Coronel en retiro de Carabineros de Chile, primer criminalista de campo y buzo profesional de Sudamérica, precursor del sitio del suceso acuático, trabajó para el Instituto Antártico Chileno y el Centro Antártico Internacional, como líder de buceo en 4 expediciones antárticas. Fue nombrado por la Corte Suprema de Chile como el primer buzo táctico forense en la historia del país, creando así esta nueva especialidad de investigación bajo el agua. Por último, desde hace 10 años es presidente de la Fundación Sumergidos, fundación sin fines de lucro que impulsa la práctica del buceo adaptado para personas con discapacidad
y es especialista en criminalística, licenciado en educación, administrador en seguridad pública, diplomado en Derecho Procesal Penal, en habilidades directivas y liderazgo estratégico. Buzo profesional, especialista en la Armada de Chile, buzo de borda, y en la Prefectura Naval Argentina, buzo internacional, y en el Scuba Scuba International, buzo internacional, entre otros. Dejo con ustedes a don Luis Torres Molina. Primero que todo, esa es una publicidad engañosa, era teniente, ¿eh? Agradecer esta hermosa invitación, no saben la tremenda alegría que me da estar compartiendo hoy día con ustedes. Mi vida es un poco extraña. Soy un policía que aprendió a conocer a los científicos. Soy un carabinero apasionado. Yo quiero aprovechar de felicitar hoy día a ese teniente que está ahí, porque fue muy valiente, fue muy valiente. Todos nosotros en alguna instancia de nuestras vidas tuvimos la posibilidad de crear o hacer algo trascendente, pero muchas veces tenemos miedos o recibimos palabras de alguien que nos dicen que estamos locos. Pero el loco, muchas veces, cuando persevera, logra su objetivo. Eso logramos. Con mucho cariño, he estado ayudando incansablemente al mundo de la ciencia, tanto en la Antártica como en el desarrollo del buceo forense. Nuestro país y nuestra institución somos precursores a nivel mundial de esto. Hoy en día, acabo de llegar de Buenos Aires, estuve dando una charla a mis camaradas de la Prefectura Naval Argentina, donde me formaron como buzo. Para ellos, un gran abrazo. Nos están escuchando también los forenses acuáticos de Centroamérica y Venezuela. Saludos especiales también a los criminalistas de Ecuador, que están en línea, en especial al comandante Carlos Perugachi, con quien confeccionamos esta tesis. Y por qué no decirlo, lo más importante para cada uno de todos nosotros, los locos soñadores y apasionados, a las familias, que siempre nos están apoyando. Acá estamos, sitio suceso acuático. ¿Quién iba a pensar que alguna vez lo que se ha creado en el inconsciente colectivo, como las películas, que se arrojaban evidencias al agua, se limpiaba un armamento, porque ahí no llegaba la ciencia forense? Nosotros no podíamos llegar. Lo pensamos y lo hicimos, pero para hacerlo no era fácil. Había primero que acreditarse como buzo profesional por la Armada de Chile. ¿Algo pasó con la presentación? No me boicoteen la presentación, por favor. Y luego que nos acreditamos y pudimos avanzar en este proceso de la creación del buceo forense, y cuando ya teníamos muchos procedimientos a la espalda, pudimos a través de un juicio de expertos crear la primera definición mundial de sitio suceso acuático, que es esta. Por supuesto, después se la vamos a compartir para cada uno de ustedes, puede llevarlo a sus países y hacer la propia. Como bien dijo Marcelo, esta investigación que realizamos en conjunto, y le doy un beso y un abrazo a Carolina que está ahí, que ella fue pilar en esta investigación, nos posiciona sin duda como referentes, pero esto se puede replicar y mejorar mucho más. Pero partamos. Dijimos que queríamos crear algo que sea de utilidad, no a nivel local, de utilidad a nivel mundial. Y dijimos, vamos a recrear unas condiciones de un accidente que en este caso un avión impacte o americe y ésta se fragmente. La hicimos súper compleja. Que se fragmente el avión y caiga a 2 profundidades. Ahí vamos a explicar a través de una gráfica después. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a posicionar en estas 2 profundidades los 29 dientes que habló Marcelo, ¿no es cierto?, que corresponden a 7 personas. Eso es importante que a ustedes les quede claro. ¿Qué se hizo? Cada uno de esos dientes fue contenido en estos tubos y almacenado para su respectiva cadena de frío. Pero teníamos que seleccionar un lugar. ¿Qué lugar seleccionamos? La Caleta Chome, en la 8ª región de nuestro país. Es un lugar maravilloso, antiguamente era una ballenera. Y en ese lugar tiene características propicias para una investigación porque es un escenario real. Tenemos muchas profundidades en distintas plataformas. Hicimos una reunión de planificación, ahí tenemos una fotografía con dron, para poder iniciar nuestro trabajo.
Sabíamos que teníamos que guardar evidencia, en este caso fílmica y fotográfica, para algún día, y con mucho orgullo, exponerle nuestro trabajo. Pero había que crear, había que inventar. Nosotros lo que queríamos era someter estos dientes a un escenario real, para explicarle, obviamente no a los científicos, sino a mis camaradas carabineros, lo que nosotros queríamos era simular que todos esos dientes se encontraban en cadena de frío, agruparlos y hacer que ingresaran al mismo tiempo en el agua y exponerlo por 3 meses. Para eso teníamos estos 4 contenedores que, si ustedes logran apreciar, tienen pequeños orificios. ¿Qué nos permitía eso? La interacción entre el medio acuático y nuestras evidencias. Pero para que se produzca esa interacción, una vez extraídos nuestros tubos desde la cadena de frío, estos tenían una abertura, un orificio, para que ingresara el agua y obviamente y todo lo que ello conlleva. Puestas las muestras, empezamos la preparación. Trabajo los buzos, agradecer a Samuel Soto y Jesús García, buzos profesionales de la zona, y también a la Armada de nuestro país, que ellos nos autorizaron para poder realizar este experimento. Hacer algo de estas características no es fácil. Fueron muchos meses de papeleo para poder lograr que una tesis de la academia pudiera terminar haciendo algo de estas características. Dividimos en 2 grupos, como les señalé. Ahí estamos con el doctor, que en paz descanse, con una alumna también que viajó con nosotros para procesar las muestras. Después tuvimos que contenerlas en una malla, porque como íbamos a someterlas a un escenario real, las inclemencias del tiempo, ahí soy compleja. Hice esta ilustración para que a usted le quede más claro, donde podemos ver las 2 profundidades que trabajamos, menos 20 y menos 30 metros de profundidad. ¿A qué equivale esto? Equivale, en el caso de menos 20, que tenemos 2 presiones atmosféricas o 2 presiones hidrostáticas, ¿no es cierto?, más la que se suma desde la cota cero hacia arriba, que es una presión atmosférica. Por lo tanto, tenemos 3 presiones, ¿no es cierto?, 3 atas absolutos sobre el diente. ¿Qué significa esto? 3 kilogramos fuerza de presión por centímetro cuadrado sobre nuestro elemento de análisis. Y a los 30 metros tenemos 3 atas bajo el agua, 1 sobre el agua, 4 kilogramos fuerza de presión, ¿no es cierto?, por centímetro cuadrado sobre nuestro diente. Temperaturas del agua oscilaron en la zona entre 9 grados a 12 grados. Pero veamos cómo lo hicimos. Obviamente esta es la parte entretenida, cuando uno se va a mojar la galla, como vos. Acá, obviamente, esto obedece, esa línea que ustedes ven, es un cabo de vida. Uno desciende y asciende por ahí. Para otra vez puede ser una charla de suceso acuático, donde explicamos el patrón de búsqueda empleado. En este caso, una búsqueda circular, donde posicionamos en superficie una boya, se fija con GPS y ese es nuestro punto cero. Ahí yo hago este recorrido, obviamente, para ilustrar dónde posicionamos nuestras muestras. Entretenido trabajo científico, ¿no es cierto? Muy hermoso. Aquí vamos a ver dónde quedaron posicionadas una de nuestras muestras. Y después tuvimos que esperar, como dijo Marcelo, que pase el tiempo. Escogimos 3 meses, no al azar, porque había ocurrido un accidente en otro país que habían transcurrido 3 meses. Pero los necrófagos marinos habían hecho lo suyo y los cuerpos habían quedado esqueletizados. Por lo tanto, nosotros dijimos, 3 meses después, vamos a hacer la extracción de nuestra muestra. Y aquí se nota cómo cambió la configuración del océano, cómo cambió nuestra agua. Las condiciones ya no eran iguales como cuando ingresamos. Y se advierte claramente, ¿no es cierto?, en este tipo de buceo. No se olviden que en el buceo forense o la búsqueda de evidencia en el medio acuático no van a ser en unas playas paradisíacas como Cancún. El delincuente va a querer ocupar las aguas más contaminadas o sucias para esconder la evidencia para nosotros. Y los accidentes tampoco cogen lugar. Por lo tanto, el criminalista de campo que se transforma en buzo debe conocer todas estas características
para poder hacer correctamente su trabajo. Una vez nuestra muestra es recuperada, podemos ver que ha permeado, ha ingresado, en este caso, sedimento marino al interior, al igual que nuestros contenedores presentan a través de su orificio el ingreso de, ¿no es cierto?, del ambiente, del hábitat. Hubo interacción, que era lo que nosotros queríamos. Posteriormente, los tubos fueron incorporados dentro de estos contenedores y estos sometidos a cadena de frío para su traslado a Santiago, donde Carolina está esperando con todo su equipo y Marcelo ansioso también. Voy a hablar solamente de estos 2 puntos. Después Marcelo va a dar el remate final. Tuvimos 2 hallazgos o 2 incumbencias investigativas. Nosotros no estábamos buscando esto, pero gracias a Dios lo descubrimos, porque esto va a ser una tremenda ayuda para los buzos forenses en distintas localidades o países. Logramos descubrir que las piezas dentales presentan un refulgor al ser sometidas a luz ultravioleta. Por lo tanto, cuando en el fondo marino tengamos un cuerpo esqueletizado, no olvidemos que el movimiento del mar, los huesos planos los va cubriendo con arena o sedimento del fondo. Pero hay un hueso que permanece por más tiempo, que es la calota, que es el cráneo, porque por su estructura cóncava, el movimiento del mar lo hace rodar y es lo último en desaparecer. Por lo tanto, si buscamos en ese ambiente con linternas adaptadas, en este caso con luz ultravioleta, podríamos ver el brillo de las piezas dentales y así facilitar su hallazgo. Esto, en términos futbolísticos, es un golazo para los buscadores. Por el otro lado, pudimos descubrir que las piezas dentales, en esta interacción con el ambiente, sobre su estructura se adhirieron diatomeas. Qué importante es esta adherencia de diatomeas, porque ustedes bien saben, pero le estamos explicando también a los camaradas policías, que las diatomeas son unos fitoplancton unicelulares, que existen muchas colonias y tipos, y que nos permite a nosotros situar una posición, un lugar específico. Por lo tanto, podríamos acreditar en forma taxativa y sin lugar a duda que ese cuerpo se encuentra en un sitio suceso primario o si fue derivado desde otro lugar para este análisis. Por lo tanto, tenemos ya estos 2 hallazgos que son muy importantes para una conclusión de un informe pericial bajo el agua. La otra parte viene de mi amigo. Para finalizar mi breve exposición, quiero mostrarles estas 2 ilustraciones fotográficas y remontarme al año 2005. En ese entonces yo leí un documento que se llamaba Plan Estratégico Institucional. Y en ese libro decía que había que propender a transformar a nuestra institución, a Carabineros de Chile, en un referente nacional e internacional. Y créanme que mientras estuve de servicio fue mi mayor pasión. Siempre di, no el 100%, el 101%. Llevé a mi institución lo más lejos del planeta, a la Antártica, siendo la única policía en el mundo que hace ciencia en ese continente, y a lo más alto, al récord mundial del volcán Licancabur, donde le rompimos el récord al gran Henry García del equipo del comandante Jacques Cousteau. Lo más lejos y lo más alto. Muchas gracias. Ok, voy a retomar la presentación entonces para el remate de qué pasó con los dientes, de lo que pasó, qué fue lo que se obtuvo finalmente de la recolección de esos dientes. ¿Okay? Bueno, antes de la intervención de Luis Torres, yo le señalé que se recuperaron se depositan 29 dientes y se recuperan 29 dientes. Ok, bueno, esos 29 dientes hay que entonces se le entregan a la Universidad de los Andes, al grupo del doctor Carrasco y la doctora Carolina Nostroza, para obtener ADN usando el Dental Forensic Kit. ¿Okay? Bueno, de esos 29 dientes se pudieron obtener 25 ADNs. Oye, pero eran 29, ¿por qué ahora son 25?
habían 4 piezas dentales totalmente destruidas. O sea, fragmentadas, dañadas, que no se pudo obtener absolutamente nada. O sea, no eran aptas para el uso del kit. O sea, ya tenemos 25. Pero sigue siendo la pregunta, ¿esas 25 piezas dentales o esos 25 ADN que se obtienen de ahí corresponden a 7 personas? Ese era el target, la búsqueda que teníamos que hacer. ¿Ok? Entonces, bueno, de esas 7 piezas dentales, tenemos 25 ADNs y comparamos con 7 muestras testigos. A cada persona se tomó la muestra de referencia usando estas tarjetas FTA, que fueron, aquí también tengo que señalar que fueron proporcionadas también por la empresa Termo, que en ese momento también yo les presenté esta idea y también estaban interesados en prestarme participación. Incluso me facilitaron un kit verifiler. Pero en esta parte del trabajo yo estaba analizando todo con identifiler, o sea, con los marcadores genéticos que están en la lámina. Recuerden que estamos hablando del año 2019, era el kit que utilizamos en ese entonces. ¿Y qué obtuve? Bueno, ahí están los rótulos de los dientes, que me entregó, así me lo entregaron rotulados ellos. Estos rótulos son dentales, 5.1C, las C son de corona, la P de pulpa, ¿okay? Y ahí están todos los rótulos y los marcadores STR recuperados. Si pueden ver, tenemos 2, 1, 9, 3, y de muchas piezas dentales no se obtuvo ningún marcador STR. Los ADN estaban muy degradados y en rangos de concentraciones muy bajas. Pero en 2 piezas dentales sí obtuve marcadores suficientes para hacer la identificación. 15 marcadores. Y están los rótulos de las piezas, 9.2P y 21.1P. ¿Okay? Fueron los rótulos de las piezas dentales. Y se hizo el comparativo de perfil genético con el perfil genético. Se hizo el perfil genético de las 7 personas y se comparó con cada uno de ellos estos 2 marcadores STR recuperados, estos 2 perfiles genéticos, y se logró identificar correctamente a 2 personas. En este punto también el doctor Carrasco con la doctora Nostroza me entregaron a mí, no me entregaron las muestras con ordenadas. O sea, si pueden ver aquí coincide con la muestra testigo 8 y la muestra testigo 18. Okay. Ellos tenían muchos donantes también para este experimento, pero no me dijeron cuáles eran, entonces era una búsqueda de doble ciego. También era un desafío para mí. Entonces, bueno, se puede identificar correctamente 2 personas, 2 mujeres. Para los que les gusta o los que ven más, están acostumbrados a los análisis genéticos, esto muestro los electroferogramas. En la imagen superior muestro uno de estos 2 electroferogramas, que es la muestra testigo 8, y abajo el perfil genético que se obtuvo de la muestra 27.1P, donde pueden ahí ver la señal electroforética y que llevó al comparativo, destacando en los cuadrados que ven en línea segmentada roja la ausencia de marcadores. ¿Sí? Esto se explica fácilmente por la degradación del ADN. Entonces tengo una amplificación parcial en un marcador y en otro ausencia completa de amplificación. Pero esto para nosotros, para la identificación genética, el día a día de nuestros informes, es suficiente para poder identificar a alguien. Por lo tanto, para mi parámetro y también para lo que es la Universidad de los Andes, que también son el grupo investigador, también con Luis Torres, esto fue exitoso. ¿Okay? La Universidad de los Andes también se encargó de difundir esto. Esto es una captura del diario El Mercurio, donde, si pueden ver, prueban con éxito el kit de análisis de ADN a partir de piezas dentales. ¿Ya? Con el doctor Carrasco hablaba mucho de que hubo un 30% de efectividad. ¿Okay? De 7 personas se identificó a 2, 30% él decía, que quizás puede sonar bajo, pero si pensamos en un contexto de desastre masivo, identificar a una persona ya es un hallazgo y es algo importante. Bueno, entonces la lámina final es para mostrar esta alianza entre estas 3 instituciones, la Academia de Ciencias Policiales, donde la tesis fue realizada por Carlos Perugacci y Luis Torres, para el contexto de su tesis que tienen que hacer en esta casa de estudio. El grupo del doctor Carrasco, donde hay que mencionar a Carolina Nostroza, Patricio Carrasco en memoria, Mariana Godoy, muchas personas más que participaron en la toma de muestras, las muestras bucales, harto trabajo. Y el suscrito, Marcelo Alonso, del Laboratorio de Genética, y también agradecer al departamento de que siempre me ha apoyado en todas estas ideas que tengo de hacer experimentos, de asistir a congresos. Me he sentido totalmente respaldado siempre a la fecha. Y bueno, esa es la foto de una de las reuniones que tuvimos, donde conversamos estos temas, y ahí pueden ver a Carolina, está Carlos Perugacci, Luis Torres, el doctor Carrasco, estoy yo también, y ahí está el Dental Forensic Kit en la mesa, donde todo esto era una idea de, bueno, ¿en qué va a terminar? Terminó como lo estamos poniendo acá, y hay muchas proyecciones de este trabajo,
porque se pueden utilizar más marcadores, se puede utilizar otra tecnología. La Universidad de Ande igual está trabajando con lo que el hallazgo de la diatomea, se hace secuenciación masiva, se podría replicar a otras profundidades, en otro mar, etc. Entonces, esta es la primera vez que mostramos estos resultados, que puede ser el punto de inicio para muchas otras líneas investigativas, tanto a nivel nacional como internacional, así que atento a todo lo que puedan sugerir, va a ser bien recibido. Así que muchas gracias por la atención. Micrófono. Elena, entregó el micrófono. Allá. Hola, buenas. Bueno, darte por el trabajo. ¿Ya? Te quería consultar las diatomeas que sirvieron para saber dónde se veían. Sí, me preguntaba si las diatomeas me sirvieron para ubicar el lugar. Claro. Claro, eso no lo, como le decía, esto es una línea investigativa que está llevando la Universidad de los Andes. Es algo que se va a hacer a futuro. Pero el hallazgo de nosotros fue encontrar las diatomeas, algo que nosotros no esperamos ese hallazgo, porque para nosotros, como le señalaba el experimento, era poner los dientes en el mar e identificar personas. Pero se fue como abriendo la investigación, y por eso le señalaba que esto es como el punto de inicio. La Universidad de los Andes está en ese camino, y puede ser un camino para biólogos marinos o más personas que ven los sitios de sucesos acuáticos. ¿Sabes por qué? Porque no es difícil encontrar diatomeas porque tienen una cápsula. ¿Ya? Esa cápsula es difícil de romper. ¿Ya? Entonces son resistentes. Porque nosotros en el servicio también hicimos algunas, yo hice una tesis con alumnos de acá, con un mayor de la OCAR, y hicimos presencia de diatomeas en los mares, ríos, ¿ya? Distintas diatomeas. Y las encontramos a distintas profundidades. No usamos así como ustedes pozos, sino que fuimos y sacamos agua a distintas profundidades. Yeah. ¿Ya? Pero te quería decir que el trabajo puro también puede servir cuando a una persona no en un accidente aéreo dejada sin vida, sin meterla al agua, para introducir el suelo y después la tiran al agua. También se sirve para Sí. detectar eso. Claro. Sí, pues la idea de esto es que sea un punto de inicio para algo y que, tal como usted me señala, puede ser idea para otra tesis, otro trabajo. ¿Sí? Oye, y las piezas dentales que ustedes no pudieron encontrar, ¿estaban tratadas o no saben? No, también desconozco la condición de cada diente, porque como eran piezas dentales que me entregó el doctor Carrasco, pueden ser piezas dentales no sé, con caries, fracturadas, pero quizás Carolina puede ayudarme con eso porque está detrás suyo. Carolina, que puede, porque participó en también este trabajo. Carolina, si puedes ayudarme con ese dato. A ver, ¿ahí se escucha? Sí, mira, dos cosas. Las diatomeas no era el objetivo principal de nuestra investigación. Sin embargo, había que caracterizar el medio acuático en el cual iban a estar los dientes, ¿ya? Así como la temperatura, el pH, la salinidad. Entonces nosotros estábamos profundizando un poco, porque nos gustaron mucho las diatomeas que encontramos, y poder de alguna manera profundizar en la caracterización, ¿ya? Pero obviamente tomamos muestras de agua, de sedimento, lo que estaban en el borde del diente, porque era como una especie de biofilm que teníamos con algas, etc. ¿Ya? Así que eso está todavía ahí. Tenemos que profundizar algunos análisis químicos y analíticos para poder caracterizar de mejor manera el medio acuático. Con respecto a los dientes, nosotros, como era un estudio en el fondo simulado, ¿cierto?, en un ambiente natural, tuvimos que hacer criterios de selección y exclusión, ¿cierto?, de inclusión para los dientes que íbamos a considerar para este estudio. Y eso significa que tenían que ser piezas de molares y premolares sanos, ¿ya? Se les hacía un examen dental a los donantes, por supuesto,
también una entrevista, un cuestionario que hablara sobre su salud sistémica y, por supuesto, que todo pasó por un comité de ética de nuestra universidad. ¿Ya? Consideraciones de todo tipo, y por eso que era un gran pool de dientes y que finalmente los mejores dientes se fueron al estudio bajo el mar y idealmente nosotros queríamos que fueran, por ejemplo, 4 molares cuando se extraen por exodoncia, ¿cierto? Para tratamientos de ortodoncia o ese tipo de consulta dental que se hace, para poder tener, ojalá, la mayor cantidad de piezas de un mismo donante, ¿ya? Porque no sabíamos cómo nos iba a ir y por supuesto que después tuvimos que hacer una selección, como les contó Marcelo, de las piezas o estaban fracturadas o tenían algún tipo de cambio físico que no nos permitió hacer la extracción de ADN en nuestro laboratorio. Sí, gracias, Carolina. Esa parte, en la parte de la selección de los dientes, fue la parte de la Universidad de los Andes. Entonces, por eso quizás no está presentado en mi parte. Yo te quería consultar si esas piezas dentales que estaban fragmentadas eran las que estaban ubicadas 30 metros más, o sea, Sí. en mayor profundidad, o no. No, tampoco en nuestra parte de trabajo no evaluamos la diferencia de diente de profundidad, por ejemplo, o tipo de fragmentación. Por eso es que digo, Relacionaron, digamos, claro, hacer una relación entre que más profundo, más dañado, menos recuperado. Hay muchas preguntas que se pueden responder, porque también se obtuvo ADN de 2 mujeres, de pulpa. Entonces, el punto de inicio para muchos otros análisis. O sea, entonces, todas las observaciones que están haciendo yo las voy apuntando para tenerlas como posibles respuestas o líneas de investigación nuevas. ¿Hay otras más preguntas? Sí, van a pasarle el micrófono para que se escuche. Bueno, muy buenos días. Soy Carlos Seña de Perú. Quería hacer quizás un pequeño comentario y asimismo una consulta, ¿no? Nosotros en el trabajo que hacemos de derechos humanos en Perú, obviamente trabajamos con restos óseos esqueletizados, ¿no? En un inicio, nosotros también teníamos, teníamos protocolos con respecto también al uso de dientes, porque como usted sabe, digamos, en otros laboratorios también la recomendación de dientes es bastante importante. Y justo se tiene un dato que para mí también es bastante interesante. Digamos, en los resultados que nosotros tenemos de dientes, es algo parecido como lo que usted ha mostrado. Tenemos muy poco porcentaje, digamos, de tener perfiles genéticos completos. En el caso de nosotros, obviamente, derechos humanos son personas que han perecido, en su mayoría están enterradas en fosas, bajo tierra, y cuando nosotros tratamos de ver la perspectiva cuál es la causalidad de que salgan tan poco, digamos, porcentaje con baja cantidad de perfil de alelos, al parecer son aspectos culturales, ¿no? Más que todo de alimentación, y digamos, y no tenemos mucho éxito con respecto a ello, ¿no? Quizás la pregunta también vendría a ellos, si es que ustedes también han analizado en ese sentido, o si van a hacer también experimentos bajo tierra, ¿no? Dado que ya han hecho bajo el agua. Gracias. Sí, buena pregunta, y sí, efectivamente tenemos. De hecho, inicialmente, antes de conocer a Luis Torres, mi idea era poner muestras biológicas en distintas condiciones. Y la más fácil es poner bajo tierra, en el desierto, qué sé yo, en la nieve, etcétera. Pero ya como se dio este contexto de mezclar algo acuático, se hizo este experimento. Pero sí, lo otro también lo teníamos como nosotros en consideración, más que particularmente Chile tiene distintos tipos de clima. Y también particularmente la OCAR está en todo Chile. Y tengo colegas de biología forense que perfectamente pueden colaborarme en distintas regiones para que supervisen estos experimentos. Así que no se lo tenemos considerado. Hola Marcelo, te quería hacer una consulta. Me fijé en las diapositivas que tenéis muestras, no sé, en 2 muestras tuviste los 15 marcadores, pero hay otras que habían 9 marcadores. ¿Esos se probaron con otro kit, por ejemplo, para ADN fragmentado, como Minifiler, por ejemplo? Claro, hicimos este análisis solamente con el kit Identifiler de 16 marcadores y obtuvimos 9 marcadores de ese tipo.
Y lo que pasa es que nosotros queríamos dejar como este estudio preliminar para después posteriormente hacer una repetición de este experimento y partir con otro tipo de kit. Como señalaba, me proporcionó la empresa Thermo un kit verifiler. Hoy por hoy podemos usar un MGM para muestras degradadas. La Universidad de Los Andes está haciendo también secuenciación masiva con todas estas muestras. Entonces, sí, efectivamente tenemos considerado, pero como en esa oportunidad y en el contexto de la tesis nosotros trabajamos en el 2019 con estos marcadores, nos quedamos ahí. Y bueno, y se dieron un montón de situaciones también. Pues el 2019 acá en Chile pasó lo que es el estallido social, por lo tanto nos cortó mucho los tiempos de análisis, y después vino lo que es la pandemia. Después falleció el doctor Carrasco, el grupo del doctor Carrasco también empezaron a migrar del laboratorio, Carolina quedó sola en el laboratorio. Entonces, recién ahora estamos retomando esto. Entonces, cuando se me invita a participar, decidí mostrar esto como estudio preliminar, como el punto de inicio a muchos otros experimentos que son los comentarios que he recogido acá, ya de otros marcadores, de otras condiciones, de quizás evaluar otras profundidades. Queremos seguir trabajando en este grupo entre la Universidad de los Andes con Luis Torres y con el suscrito. Como les señalaba, la idea de esto partió por el uso del Dental Forensic Kit, el kit de la Universidad de los Andes que hace la kit de extracción dental de los dientes. Por eso que se logró este triángulo, esta participación de 3 instituciones, porque perfectamente se podría haber realizado la extracción de ADN en el laboratorio, pero yo no contaba con las piezas dentales. Acceder a muestra humana no es fácil. Entonces, la Universidad de los Andes, como tiene este kit, que lo patentaron hace un par de años y ya lo tienen como una alternativa a la extracción dental normal, e hicimos este trabajo. Entonces, toda la extracción y la parte de extracción y cuantificación de ADN lo hizo la Universidad de los Andes usando el Dental Forensic Kit, que le puedo entregar la información pero a través de Carolina o de mí, ni problema. Paulo. Bueno, hola. Felicitaciones por esta charla. Realmente es espectacular escuchar este desarrollo científico que pasa en Latinoamérica. Bueno, algunos comentarios y quizá preguntas también. Yo tengo histórico dentro de la parte dentística porque soy nieto de dentista, hijo de dentista. Mi papá fue de la primera turma de odontólogos forenses de Brasil, de mi región, que fue uno de los primeros de Brasil. Y mi maestría fue con extracción de ADN de dentes. Me gusta mucho la idea de este kit de extracción, principalmente en muestras históricas, donde la destrucción del diente realmente sería algo importante. Ahora, no tengo la referencia bibliográfica, pero que muchos ameloblastos están atrapados dentro del diente. Y eso realmente no se echa a perder por acción de algo que puede ingresar por este orificio de la raíz, que podría afectar la pulpa, que por fin quizá generó esta cantidad de degradación que encontraste en tus estudios. Entonces, mi sugerencia sería implementar una posibilidad de eso también, de destrucción completa del diente para atrapar este tipo de células que aún no estarían afectadas, por ejemplo, por degradación. Yo tuve problemas reales con la salinidad de extracción de ADN, entonces eso también quizá incorporar más pasos de lavado para ayudar a sacar todo eso. Sí. La cuestión de las diatomáceas me parece interesante eso, porque sabemos que muchas de las cremas dentales tienen diatomáceas y no sé si eso hace con que genere una atracción principal y se encuentre más en las piezas dentales. Pero a mí me encanta utilizar los dientes, ya lo utilicé en varios distintos tipos de situaciones, incluso en grandes quemados también. Ahora, claro, hay siempre sus retos, ¿no? Entonces, felicitaciones y muchas gracias por tu presentación. Gracias, Pablo. Vamos a tomar las consideraciones que dice. Sí, también sería interesante probar otros métodos de extracción. Pero como le señalaba acá también, el fondo fue como la oportunidad. O sea, la Universidad de los Andes se hacía cargo de la extracción de ADN usando el kit forense, el Dental Forensic Kit. Luis Torres se encargaba de la parte del buceo forense y yo me encargaba de la parte de análisis con STR, que yo lo que hacía en esa oportunidad y con esa cantidad de marcadores. O sea, hoy por hoy haríamos si repetíamos este experimento, lo haríamos con un kit más sensible y quizá con otra estrategia. Pero esto, como les señalaba, es la primera vez que mostramos esto para la comunidad científica y nos pueda compartir todas sus ideas.
Creo que estamos. Bueno, muchas gracias.